¡Amigos! ¡Arriba sus escudos! Mi nombre es Martin Nech y esto es Argos. En anteriores encuentros hemos visto a los espíritus de la condición humana, a los de las emociones y a los de las cualidades. Ya solo nos quedan dos grupos, así que hoy terminaremos con los demones de la mitología griega, tercera parte. Los llamados espíritus de las acciones son aquellos demones que empujan tanto a hombres como a dioses a cometer ciertos actos, ya sean nobles o deplorables. Mientras que los espíritus de la sociedad son los dioses que tutelan aquellos aspectos que mantienen unida y civilizada a una comunidad. Y aunque en apariencia parece que solo afectan a los hombres, también tienen influencia sobre los inmortales. Veamos primero a los demones de las acciones, pero antes traigamos de regreso la ánfora en la que veníamos encerrando a algunos de ellos. Eso es, un poco más arriba, ahí. Empecemos. Lete es la personificación del olvido y el abandono. Nació de Eris, la discordia, o bien de Gea y Éter, la tierra y el aire superior, respectivamente. Se dice de ella que vive a orillas del río Leteo, en el inframundo, de cuyas aguas beben las almas de los muertos para olvidar sus vidas pasadas. Su contraparte es la titánide Mnemósine, la diosa de la memoria. Otra démona es Plane, la diosa del error y de la equivocación. El único mito en el que aparece es en el castigo de Marcias, el sátiro que pretendió ser mejor que Apolo en la música y que tras competir con él y perder, fue desollado vivo. Los otros espíritus que integran este grupo son Dolos y Ápate, ambos personificaciones del fraude, del engaño y de las malas artes, compañeros inseparables de las Eudeas, las mentiras y opuestos a Aletia, la verdad. De Dolos se dice que nació de Gea y Éter, o bien de Nix y Erebo, y que fue aprendiz de Prometeo. En una ocasión, Prometeo estaba modelando con arcilla la figura de Aletia, la diosa de la verdad, con la que esperaba regir la conducta errática de los hombres. Pero un llamado de Zeus hizo que se ausentara del taller y dejara a cargo a Dolos. Este demon, celoso de las artes del maestro, pretendió crear una figura idéntica a Aletia, con el fin de reemplazar la que Prometeo estaba haciendo. Pero, en vez de insuflar en ella la verdad y la sinceridad, la llenó de engaños y mentiras. Sin embargo, no pudo terminar su obra, pues al llegar a los pies, se quedó sin arcilla. Dolos salió a buscar más para completar su obra, pero en ese momento regresó Prometeo, y asombrado por el parecido entre ambas esculturas, y sin reparar de que a una le faltaban los pies, metió a las dos en el horno. Una vez terminadas, Prometeo sopló sobre ellas para darles vida. La escultura de Aletia se levantó y salió caminando con paso firme, mientras que la otra, que era Ápate, al faltarle los pies, tropezó y cayó. Esto explica por qué las cosas hechas con mentira y falsedad terminan cayendo por su propio peso. Se cuenta que Dolos también estuvo presente cuando Afrodita provocó que las mujeres de Lemnos asesinaran a todos los hombres de la isla, por haberlas abandonado debido a su hedor y haber mantenido relaciones con las esclavas que habían traído de Tracia. Ápate, por su parte, es considerada hija de Nix, o bien, como hemos dicho recién, fue moldeada por Dolos, y aparece en el mito de Sémele, la amante mortal con la que Zeus engendró a Dioniso. Cuando Hera se enteró de esta nueva infidelidad de su esposo, recurrió a Ápate para que le entregara su cinturón mágico, el llamado cinto de Sidonia, con el cual podía engañar incluso a los dioses. Usando este ceñidor, Hera se hizo pasar por una anciana y se le presentó a la propia Sémele para incitarla a que la próxima vez que Zeus se le apareciera, le pidiera que lo hiciera en toda su gloria y esplendor. Sémele, engañada, así lo hizo, y Zeus, que había jurado que haría lo que ella quisiese, no tuvo más remedio que aceptar, sabiendo que ello fulminaría a la muchacha. ¡Estos demones! ¡Al ánfora! ¡Vamos! Dentro de los espíritus de las acciones encontramos un grupo oscuro y sanguinario, amante de las armas y de las masacres.
un grupo formado por espectros engendrados por Eris, la discordia, y tenaces compañeros de Ares en la guerra. Me refiero a las Isminas, las diosas de la disputa, las Macas, espíritus de la batalla, los Fonos, demonios de la matanza, y las Androctasias, espectros de la masacre. Las Isminas y las Macas parecen representar lo mismo, pero lo cierto es que estas últimas personifican las peleas que solo tienen lugar en el campo de batalla, con las armas empuñadas y rodeadas del griterío de los guerreros. Las Isminas, en cambio, ejercen su influencia en cualquier clase de conflicto o disputa, ya sean armadas o no. Las Macas, además, son las únicas de las que conocemos sus nombres individuales. Son ellas Proioxis, el ataque y la acometida; Palioxis, la huida y la retirada; Iose, la personificación de la persecución; Sidoimos, la confusión en la pelea; Alce, el valor y la enjundia del guerrero; Ómados, el fragor de la batalla; y Alalá, el grito de guerra. De esta última, sin embargo, algunos dicen que es hija de Pólemo, la personificación de la guerra, cuya contraparte es Irene, la diosa de la paz. Las Androctasias, por otra parte, se diferencian de los Fonos en que estos últimos personifican los homicidios perpetrados fuera del campo de batalla. Ahora bien, en este grupo aparece una démona que destaca del resto por tener carácter pacífico y mediador. Me refiero a Esequeria, la diosa de la tregua, que era especialmente honrada durante los Juegos Olímpicos. ¡Todos estos demonios sanguinarios, a la urna! El último grupo de los espíritus de las acciones es por lejos el más variado de los demones. Aquí encontramos a Gelos, el diosesillo de la risa; Momos, la burla y el sarcasmo; las Litas, las plegarias y las oraciones; las Aras, los espíritus de las maldiciones; las Anfilogias, los demonios de la ambigüedad; Peito, diosa de la seducción; Feme, diosa de los susurros; Prófasis, la personificación de las excusas; Orcos, el dios de los juramentos; y Ángelos, la deidad de los mensajes. Al primero de ellos, Gelos, la personificación de la risa y la alegría, solía vérselo en el cortejo de Dioniso y en compañía de Comos, el dios de las fiestas y de las orgías. Momos es el dios del sarcasmo, la crítica, la queja y la burla, nacido de Nix en los albores del tiempo. Se lo representaba con una máscara cómica levantada sobre la frente y con un cetro o un muñeco en la mano. Se dice que una vez Momos buscó en Afrodita algún defecto para criticar, pero al no encontrar ninguno en su divina belleza, solo dijo de ella que era demasiado parlanchina y que sus sandalias hacían tanto ruido al caminar que ellas solas podían delatar sus infidelidades ante Hefesto. En otro mito se cuenta que en una ocasión Zeus, Poseidón y Atenea compitieron para ver quién era capaz de crear la cosa más bella y útil, y no se les ocurrió mejor idea que designar como juez al criticón de Momos. Comenzó Poseidón creando un toro magnífico, luego Zeus haciendo al hombre para que dominara al toro, y finalmente Atenea construyendo una casa para que ese hombre la habitara. Momos, en lugar de elegir a un ganador, criticó a todos por igual. Al toro de Poseidón por no tener los cuernos debajo de los ojos para así poder apuntar mejor lo que embestía. Al hombre de Zeus por no tener una ventana en el pecho para así saber lo que sentía, y a la casa de Atenea por no tener ruedas con que moverla cuando su propietario se iba. Cansado de sus constantes burlas, Zeus terminó por expulsar a Momos del Olimpo. Las Litas son las diosas de las súplicas y de las oraciones. Eran consideradas hijas de Zeus y se las describía como viejas, cojas y viscas. Van siempre detrás de Ate, la ruina, con el fin de detenerla, pero como son viejas y lentas, nunca pueden alcanzarla. Las Aras, por otra parte, son las diosas de las maldiciones, especialmente aquellas arrojadas por el difunto a quien le ha dado muerte. Pero, debido a que sus atributos son muy similares a los de las eriñas, suele confundírselas con estas. Peito es la diosa de la seducción, y como tal, integra el numeroso séquito de Afrodita. Su genealogía difiere mucho dependiendo de los poetas, pudiendo ser hija de Océano y Tetis, y por tanto un Oceánide, o bien hija de Afrodita sola, o de Afrodita con Dioniso. Incluso algunos la hacen hija de Ate, la ruina, y otros de Prometeo. Y también se dice de Peito, que es la esposa de Hermes. Cuando Zeus ordenó a Hefesto que creara a la primera mujer y a los demás dioses que le dieran diversos atributos, fue Peito quien, en compañía de las Cárites, insufló en Pandora la belleza y la seducción.
otorgándole además un collar de oro. Y en el mito de la boda de Cadmo y Armonía, fue Peito quien cubrió al héroe con una niebla para escoltarlo al palacio donde la guardaba la hija de Ares y Afrodita. Relacionada con Peito, tenemos a Parégoros, la personificación del consuelo. Otra démona de este grupo es Feme, la diosa de la fama, de los susurros y de los rumores, aunque en su aspecto negativo también es la personificación de la infamia y de las falsas noticias. Se la consideraba hija de Gea, la madre tierra, que la concibió para castigar a los dioses difundiendo falsos rumores, ya que estaba molesta con ellos. Pero para otros es hija más bien de Elpis, la esperanza. Feme cumple un papel secundario en el mito de Heracles. Se dice que cuando el héroe se prendó de la belleza de Iole, fue Feme quien voló rauda a informarla de Yanira, la esposa de Heracles, que su esposo pretendía competir por la mano de aquella princesa, lo que terminaría empujando a Deyanira a cometer el error de impregnar las telas de Heracles con la sangre del centauro, error que llevaría al propio héroe al suicidio. De Prófasis, la personificación de las excusas, se dice que fue hija de Epimeteo, el titán de la negligencia. Por otra parte, Orcos era considerado hijo de Gea y Éter, o bien de Eris. En el primer caso, es visto como el dios de los juramentos que vigila que los mismos sean cumplidos, siendo por tanto servidor de Dice, la justicia. Pero en el caso en el que se lo ve como hijo de la discordia, Orcos no es más que otro demon que empuja a dioses y hombres a la perdición. Por último, en este grupo tenemos a Ángelos, la diosa de los mensajes y las proclamas, a la que algunos poetas consideran hija de Zeus y Hera, aunque también suele ser vista como hija de Hermes. Se dice que una vez Ángelos robó un ungüento de los afeites de Hera para entregárselo a Europa. Al enterarse, Hera buscó castigarla, pero Ángelos fue mucho más rápida y bajó al mundo de los hombres para esconderse. Primero se ocultó en la casa de una mujer que estaba por dar a luz, y luego entre unas plañideras que acompañaban un cortejo fúnebre y se echaban tierra sobre las cabezas. Finalmente, Hera se hartó y dejó de buscarla. Sin embargo, Ángelos había estado en presencia de un parto y de un rito fúnebre, entre la vida y la muerte, por lo que debía purificarse si quería regresar con los dioses. Zeus ordenó que se lavara en la laguna Aquerusia del inframundo, pero una vez en el reino de las sombras, Ángelos ya no volvió a salir. De todos estos demones, Momos, las Aras, las Anfilogias, Prófasis y Orcos, al ánfora. Tecne es la personificación del arte y de las técnicas artísticas, y suele acompañar las obras de Festo, de Atenea y de las musas. Otro dios muy venerado es Agón, el dios de las competencias atléticas. Era representado desnudo y con alteras en las manos, unas mancuernas que los gimnastas usaban para impulsarse en el salto. Acomos, la personificación de los banquetes, las fiestas e incluso de las orgías, lo mencionamos hace unos minutos cuando hablamos de Kelos, el dios de la risa. Ambos integraban el numeroso séquito de Dioniso. Relacionadas con las fiestas, encontramos a Pompe, la personificación de las procesiones religiosas, y a Telete, la diosa de la consagración y de la iniciación en los misterios. A esta última se la representaba como una niña alegre, bailando al son de las panderetas en el séquito de Dioniso, y se la consideraba hija de este dios con una ninfa llamada Nicea. Por último, en este grupo encontramos a Epidotes, el dios de la purificación y la expiación, adorado especialmente por los suplicantes. Se dice de él que servía a Apolo en el oráculo de Delfos, purificando a aquellos que habían cometido homicidio. En épocas tardías, sin embargo, Epidotes terminaría siendo solo un epíteto de Hipnos, ya que el sueño purifica el alma y aleja las eriñas. Un demon de suma importancia para la vida en sociedad es Nomos, el dios de las leyes y del orden, aunque bien pronto se lo asimiló con Eunomía, una de las horas. Su contraparte, claro está, es Disnomía, la diosa del desorden y de la anarquía, engendrada por Eris. Otro demon de este grupo es Anfictionis, la personificación de la amistad entre los pueblos y del deseo de cogobierno. También encontramos a Soter, la personificación de la salvación y la seguridad. Se lo consideraba hermano y esposo de Praxídice, el ejercicio de la justicia, con quien fue padre de Omonia, la diosa de la concordia, Arete, la diosa de la virtud, Ictesio, el espíritu protector del hogar.
Sin embargo, tanto la figura de Praxídice como la de Omonia terminarían confundiéndose con la de Dice y Armonía respectivamente. Y para otros, Soter estaba casado con Pitarquía, la diosa de la obediencia, con la que tuvo a Eupraxia, la buena conducta. El espíritu opuesto a la justicia es Adicia, la diosa de la injusticia, a la que solía representarse como una mujer horrenda y con la piel cubierta de tatuajes, siendo arrastrada y golpeada por Dice, la justicia. En relación con la justicia encontramos a Poine, la personificación del castigo y la pena, nacida de Éter y Gea, y a la que no hay que confundir con una dragona de igual nombre, que fue azote para los argivos hasta que el héroe Córebo acabó con ella. Disnomía, Adicia y Poine, a la urna. Por último hablaremos de Némesis, la diosa de la indignación, la retribución y la venganza divina, así como del equilibrio en el universo, y cuyo campo de acción es tan amplio que tranquilamente podría ser considerada una de las diosas más importantes de la mitología. Fue engendrada por Nix, la noche, en el comienzo de los tiempos, aunque otros dicen que es hija de Océano, y aún otros de Zeus. Se la representaba como una diosa alada, con el rostro oculto tras un velo y coronada con astas de ciervo, portando una rama de manzano en una mano y una rueda en la otra, aunque también solía aparecer con una espada, una vara, una antorcha o un látigo, todos ellos símbolos de castigo, o con una brida o una balanza, como alegoría de la justicia. Némesis es, ante todo, el instrumento de la cólera divina. Se encarga de castigar la desmesura y el exceso de arrogancia, por lo que es la destructora de las nefastas obras de Ibris. Pero también castiga a aquellos que son excesivamente afortunados o que han recibido de Tique, la diosa de la suerte, más de lo que debían, o incluso si solo presumen de ello, dejando bien en claro que los mortales no pueden ser completamente felices y afortunados. La venganza, sin embargo, es su poder más evidente y suele inmiscuirse donde tienen competencia otros seres inmortales, como las eriñas, por ejemplo, cargándose a criminales, asesinos e incluso aquellos que merecen castigo por causas del amor. Némesis aparece en muchos mitos, tantos que no alcanzaría este vídeo para hablar de todos, así que solo mencionaremos a algunos de ellos, como el castigo de Narciso, un pastor de extraordinaria belleza que rechazó a todos sus pretendientes tan rudamente que la diosa decidió castigarlo, haciendo que se enamorara de su propio reflejo. O el trágico mito de Nicea, una ninfa que no solo rechazó el amor de un pastor llamado Himno, sino que además lo asesinó con inusitada crueldad. Némesis la castigaría, haciendo que Dioniso la violara. En otra ocasión, la titánide Aura cuestionó la castidad de Artemisa, enorgulleciéndose de su propia virginidad. Y la diosa, sumamente ofendida, le pidió a Némesis que la vengara, y Némesis hizo que Dioniso se enamorara perdidamente de Aura, y tal como en el mito de Nicea, el dios terminaría arrebatándole su preciada virginidad. Por último, según algunas versiones, una vez Zeus quiso acostarse con Némesis, pero la diosa huyó de él, adoptando la forma de diversos animales. Sin embargo, cuando se transformó en una oca, el rey de los dioses se convirtió en un cisne, pudiendo así tener relaciones con Némesis. Al poco tiempo, la diosa puso un huevo que abandonó en la coña, huevo que sería encontrado luego por un pastor y entregado a Leda, reina de Esparta, quien se lo quedó y lo guardó en un cofre como amuleto. Pero un día la cáscara del huevo se rompió y de su interior salió una niña de increíble belleza, niña que sería conocida como Helena, y que Leda, viéndola tan hermosa e intuyendo sus orígenes divinos, criaría como propia. Sin embargo, Helena sería el instrumento por el que la propia Némesis castigaría a la humanidad por su incorregible arrogancia, desatando la mayor guerra conocida hasta entonces, y poniendo fin, de este modo, a la era de los héroes. Y aquí termina el mito de hoy. Al fin hemos terminado con esta trilogía de vídeos dedicada a los demones. Sin embargo, aún debemos darle un cierre, y para ello hemos confinado muchos espíritus dentro de esta ánfora. Si quieren saber el porqué, no dejen de ver el próximo vídeo, donde hablaremos de los mitos de Prometeo y Pandora. Si les gustó el contenido, pueden hacérmelo saber con un like, comentando aquí abajo o compartiéndolo en sus redes. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Y recuerden, Troya arde, hoy y siempre. Yo soy Martin Nech. Cáirete.